Hemos leído el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 11. Siéntense, por favor. Vamos a hablar hoy acerca de una de las sombras del bautismo que la Biblia menciona. Y este tema lo he titulado Los tres obstáculos de Pedro. El versículo que hemos leído habla de que el apóstol Pedro estaba en la cárcel y que de allí lo sacó un ángel y le hizo pasar por tres puertas. Aquí tenemos una historia muy interesante de la palabra de Dios, de donde podemos sacar lecciones espirituales. Quiero que veamos la tipología que hay allí. Pedro había sido encarcelado por el rey Herodes, según Hechos 12, versículo 3. Vamos a la Biblia. Préstele la Biblia a las visitas. Porque desde este versículo empieza el proceso del mensaje. De hecho, desde el versículo 2 se viene hablando acerca de algo que sucedió. Dice que Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató a Jacobo. Y viendo Herodes que esto había agradado al pueblo judío, procedió también a prender a Pedro. ¿Con qué fin lo mandó a encarcelar? Con el fin de hacer lo mismo, de matarlo. Herodes, al ver que con la muerte del apóstol Santiago el pueblo se había alegrado, él decidió perseguir a la iglesia porque descubrió que esto le servía como propósitos políticos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios liberó a Pedro de la muerte y no a Santiago? Es una buena pregunta porque Santiago era apóstol y Dios permitió que lo mataran mientras que a Pedro lo sacó de la cárcel. ¿Qué pasó allí? Dicen los estudiosos que es probable que la oración de la iglesia tenga la respuesta. Porque los versículos que estamos leyendo, cuando matan a Jacobo, cuando lo encarcelan, no se ve la iglesia orando por ningún lado. Pero cuando encarcelan al apóstol Pedro, el versículo 5, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia ¿qué? Hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, la iglesia empezó a orar. ¿Y qué dice el versículo 12? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Escuche, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Es una de las primeras claves, porque esto tiene una simbología tremenda. Herodes es figura de lo que el diablo hace. El versículo 6 dice, cuando Herodes iba a sacar a Pedro, ¿para qué lo iba a sacar? Para matarlo. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Quiero hablar un momento de esto, porque este versículo 6 habla del estado espiritual de las personas. Las personas están en la mayoría
dentro de una cárcel espiritual. La mayoría de las personas están sujetos con cadenas. Jóvenes encadenados en las drogas. Jóvenes encadenados en el alcohol. Jovencitas encadenadas en el pecado y en la prostitución. Y así como Herodes, tipo de Satanás, puso guardas para que los custodiaran, asimismo Satanás, cuando encadena a los jóvenes en las drogas, en el pecado, Satanás pone demonios para que los custodien, para que no permitan que ningún cristiano se les acerque, para que no permitan que tengan contacto con Dios. Pero ¿para qué lo están cuidando? Según el espíritu del mensaje, es obvio. El diablo los está cuidando para matarlos, para destruirlos. Porque la Biblia dice que el diablo vino fue a matar, a robar y a destruir. Mató a Jacobo y ahora quería matar a Pedro. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia entre Jacobo y Pedro? La oración de la iglesia. Cuando la iglesia entiende el propósito acá en la tierra, es difícil permitirle al diablo que haga su obra en las personas. Si hacemos una lista de los amigos que estamos visitando, si hacemos una lista de nuestros seres queridos con nombre y empezamos a hacer ayunos y empezamos a hacer oración sin cesar a Dios por ellos, créame que el trabajo del enemigo de matarlos le va a quedar difícil. Porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y es ahí donde la directiva de oración y la directiva de evangelismo tienen que unir sus fuerzas. Amén. Es tiempo de empezar a clamarle a Dios con seriedad. Aleluya. Por los amigos. Dice la Biblia que Pedro estaba en la cárcel, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas de la puerta custodiaban la cárcel para no dejarlo salir. Pero como la iglesia estaba orando, ¿qué pasó? 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor. Llegó un mensajero y una luz resplandeció en la cárcel. Cuando dice que la luz resplandeció en la cárcel, me da a entender que él estaba allí en completa oscuridad. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Quiero retomar este cuadro, versículo por versículo, palabra por palabra. Versículo 5 habla del momento en que Pedro es custodiado. Pero habla del momento en que la iglesia empieza a interceder, a orar. ¿Usted no ha notado que desde que empezamos a ayunar la semana pasada es que se está viendo ese avivamiento en la iglesia? ¿No ha notado eso? Bueno, si esa es la clave, entonces ¿por qué detenernos? Hay que seguir haciéndolo. La iglesia empezó a orar porque no querían que murieran más personas. Y Pedro estaba en una condición que refleja la vida del hombre, en lo más profundo de la celda, atado, custodiado por demonios. ¿No ha notado usted que casi siempre las personas que llegan a la iglesia, a las cuales le empezamos a hacer un proceso espiritual, casi siempre tienen espíritus? ¿No ha notado usted eso? ¿Por qué? Porque toda persona que no ha entregado su vida a Cristo, de alguna forma el diablo le tiene rodeada. Casi siempre cuando alguien se le va a entregar a Cristo hay un proceso de liberación. La iglesia estaba orando. ¿Y sabe qué trajo la oración? Que un ángel fuera
a donde Pedro estaba y le diera una palabra diciendo: levántate y sal de este lugar. Tal vez nosotros no podemos hablarle a todo mundo, pero sí podemos hacer oraciones y ayunos para que Dios envíe esos mensajeros a aquellas personas que están en la cárcel espiritual, que están custodiados por demonios. Me llama la atención porque cuando el ángel llegó, dice la Biblia, que tocó a Pedro. Tocó a Pedro. ¿Sabe qué es lo que las personas necesitan hoy para levantarse del adormecimiento espiritual en que están? Las personas necesitan el toque de Dios. Amén. Pero para que el toque de Dios llegue sobre la vida de las personas, se necesita una iglesia de oración, de ayuno y de intercesión. Amén. Es la clave. La iglesia orando y el ángel hablando. Amén. Necesitamos una iglesia orando y evangelizando. Evangelizando y orando. Ese es el sistema que necesitamos tener. Y el ángel le dijo: levántate pronto, porque él estaba como dormido. Hay gente que entra en un adormecimiento espiritual. No se da cuenta que su vida se le está pasando. No se da cuenta que su vida se le está acabando. No se da cuenta que está desperdiciando los mejores años de su vida en el pecado. Un adormecimiento, sedados totalmente por el diablo. Pero si empezamos a orar por esas personas, tarde que temprano llegará una palabra de parte de Dios que le alumbre esas tinieblas, que le concientice y le haga entender que hay que levantarse de ese estado en que se encuentra. Amén, amén. Las cadenas se le cayeron de las manos. Lo que le ataba se cayó. Y el ángel le dice en el versículo 8: cíñete y átate las sandalias. Cuando las cadenas se caen de las manos es una simbología, porque las manos representan las obras del ser humano. Sus malas obras se cayeron, se perdieron. Pero luego él tuvo que ponerse las sandalias. Eso habla del caminar. Para que una persona sea salva, tiene que permitir que Dios rompa las cadenas de las obras que lleva en su vida. Pero también debe ponerse las sandalias. Es momento de empezar a caminar, de empezar a buscar de Dios. Porque no hubo propósito, sino hasta el versículo 8 donde dice: y lo hizo así. Mire la palabra: lo hizo así. Puede el ángel hablarle cuantas veces quiera a Pedro, pero si él no entiende el propósito, él sigue allá. Él sigue allá en esa situación. ¿Y qué dice el versículo 9? Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Cómo estaba el apóstol allá metido en eso, al punto de que no sabía ni lo que le estaba pasando? Y así hay gente en el pecado, no sabe ni siquiera para dónde van ni la vida que llevan. ¿Y sabe qué dice el 10? Habiendo pasado la ¿qué? Primera y la segunda puerta, llegaron ¿a dónde? A la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ahí están las tres puertas. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Pero ¿cómo se abrió esta? Se abrió por sí misma. Jesús dice: yo abro puerta que nadie cierra, y cierro una puerta que nadie puede abrir. Cuando Él abre las puertas, el diablo no las puede cerrar. Y dice que salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y ahí donde en Hechos 12:6 dice que Pedro llegó a la casa de Juan Marcos y se presentó sano y salvo ante los discípulos. Pedro allí representa la condición espiritual en la que se halla el hombre, ya lo he dicho muchas veces. Prisionero del pecado, encadenado por los vicios y custodiado por Satanás. Quiero repetir esto. Porque todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero
Dice que estando en esa condición de prisionero, el versículo 7 muestra la predicación. Notemos que a pesar de todo lo que ocurrió hasta ahora, en el principio Pedro todavía estaba en la cárcel. Usted no nota que el ángel le habló, pero él seguía en la cárcel. Él no había salido, no había cruzado las 3 puertas. Imagínese si del gozo él empezara a dar vueltas diciendo que era libre, porque había visto que se le caían las cadenas de las manos. No era libre. Tenía sus manos sueltas, pero aún seguida, ¿qué? En la cárcel. Y ese habla del proceso en que la gente va yendo. La gente lentamente se les van cayendo las ataduras, pero no son 100% libres. Amén, amén. Por eso está el proceso de los simpatizantes, de los amigos, que lentamente van dejando cosas, pero uno todavía nota que le faltan cosas por dejar. Porque es un proceso. Él le cayeron las cadenas, pero todavía seguía en la cárcel. Y eso aplica a nuestras vidas. Muchos de nosotros tal vez se nos han caído muchas cadenas de nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿todavía hay áreas de nosotros que siguen en la cárcel que no han sido liberadas por Dios? Todavía tenía que seguir las instrucciones antes de quedar completamente libre. Pedro tuvo que pasar la primera y la segunda guardia y luego la puerta de hierro que daba a la ciudad. Muchos dicen que esa puerta de hierro representa la decisión final a la hora de decir, me voy a bautizar, me voy a entregar a Jesús. Pocas personas son capaces de tomar esa decisión. La puerta de hierro, voy a dejar las amistades, voy a dejar esta mujer, voy a dejar este hombre, voy a cortar con estos vicios, voy a salirme de este barrio, voy a salirme de esta casa, voy a salirme de este trabajo. Cortar con todo lo malo. Pero ahí es donde encontramos la puerta de hierro, donde es una decisión difícil renunciar y dejar eso. Pero cuando hay personas orando a nuestro favor, las puertas de hierro se abren porque se abren. Esta historia representa en forma tan vivida los pasos que una persona tiene que tomar para poder sentir y reclamar la completa libertad en Cristo. Recuerde que Jesús enseña algo muy poderoso en su palabra. No basta con que su mente haya sido iluminada por la palabra y haya sentido un poco el poder de Dios. Al igual que Pedro, todavía tiene que pasar 3 obstáculos. Y esos 3 obstáculos muchos dicen que representa el arrepentimiento, bautismo y llenura del Espíritu Santo. Amén. Es necesario pasar esas 3 puertas para tener una libertad. Jesús dice en su palabra en San Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no solamente nos hará libres así porque sí. La palabra misma enseña que Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La clave es permanecer. Todos los que están viniendo a la iglesia, los que se van a bautizar, los que están bautizados, la clave de permanecer en la libertad es en permanecer en la palabra de Dios. No es solo escucharla, no es solo iluminarse por un momento, no es solo pasar las 3 puertas. Pastor, ya me arrepentí. Pastor, ya me bauticé. Pastor, ya recibí el Espíritu Santo. No es solo pasar las 3 puertas, es permanecer en la palabra. Es seguir en la iglesia, es estar ahí continuamente. Porque esto, lo hemos dicho varias ocasiones, en la iglesia entra mucha gente, pero también sale mucha gente. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Porque no todo mundo aguanta el voltaje de la santidad y de la obediencia a Dios. Pero como lo he dicho, no importa que muchos entren y salgan. Lo que importa es que yo permanezca en la iglesia. Lo que importa es que yo no sea de esos que salen. Lo que importa es que yo sea de aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Tenemos que permanecer ahí. Esa es la clave de esto. Permanecer ahí. Hay demasiadas personas que Dios les ilumina un poquito y ya creen que están completamente a salvos. Eso le pasó a Pedro.
El ángel le iluminó, pero él no se quedó ahí. Él cruzó las 3 puertas y salió. Y hay personas, escuche, que se quedan en la iglesia toda la vida con la primera iluminación que el ángel les da. Entienden que hay que arrepentirse, entienden que hay que bautizarse, entienden que hay que entregarse a Dios, pero se quedan ahí en la iglesia con el conocimiento. Y les pasan los meses, los días y los años y no cruzan las 3 puertas. Se quedan dentro de la celda danzando, brincando, aplaudiendo, diciendo no tengo las cadenas, pero no cruzan las puertas. Y así hay personas en la iglesia que se quedan simpatizando toda la vida, que escuchan la palabra de Dios y creen que ya son libres. Y ya se igualan con los bautizados a decir, bueno, ya estamos acá. Yo también me pongo falda, yo también me pongo corbata, yo también siento a Dios. Pero déjeme decirle, eso no es el todo. Hay que cruzar las 3 puertas. Amén. Hay que arrepentirnos, bautizarnos y ser llenos del Espíritu Santo para poder salir al otro lado. Para poder salir al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer la iglesia en este momento? La iglesia va a seguir con el sistema de oración. Y vamos a orar que Dios abra puertas. Que Dios tumbe puertas del enemigo. Que el Señor rompa cadenas. Y que los amigos puedan entender que hay que salir de esa cárcel espiritual en que el enemigo los tiene adormecidos. Que los amigos puedan entender que el único método de ser libres totalmente es conociendo a Jesús la verdad. Amén. A través del arrepentimiento, que yo en la doctrina lo he enseñado. Arrepentimiento es morir al pecado. Un muerto no fuma, no bebe, no fornica, no baila. Y la Biblia dice que debemos morir al pecado. Y cuando morimos al pecado debemos ser sepultados, o sea, bautizados. Y cuando somos bautizados debemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo debemos permanecer en la iglesia firmes. Amén. Permanecer. Para así esperar el regreso del Señor y podernos ir con Él. Amén. Así que para concluir este mensaje puedo decir 2 cosas. Primero, todos los hermanos que estamos acá debemos empezar a orar. Vamos a hacer una lista de amigos con nombre y todo. Y vamos a empezar a orar y ayunar y decirles, Señor, quítale esos guardias que están a su alrededor. Señor, aleja esos demonios, aleja esas amistades, aleja esas cosas de su vida. Y vamos a empezar a orar. Porque la iglesia, si no ora, el diablo mata a esas personas como mató a Jacob. Y después vemos al joven por allá en una sobredosis, lo vemos borracho que se le metió un carro, se estrelló en una moto, vemos la jovencita embarazada, con depresión, cortándose las venas, ahorcándose, porque no le respondieron por el hijo. Vemos hogares destruidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el diablo cuando la iglesia no ora. Pero si la iglesia empieza a orar y empieza a ayunar, Dios tarde que temprano va a enviar la luz a alguna de estas personas que tenemos en la lista. Tarde que temprano va a enviar ese ángel que le toque y le diga, joven, jovencita, levántate, sacúdete, levántate de ese lugar en que estás postrado. Y le muestre el camino y lo concientice. ¿Quiere usted que eso pase? Y que los amigos que están acá que no se han bautizado y entienden esta palabra y sienten que Dios les está iluminando, quiero decirles, no se queden ahí con la iluminación del mensaje. Empiecen a experimentar la libertad en sus vidas. Empiecen a experimentar cómo lentamente Dios le va rompiendo las cadenas. Me acuerdo cuando yo llegué al Evangelio. Yo lo he testificado muchas veces a ustedes acá. Yo llegué al Evangelio siendo una de las peores personas que había en el barrio Castilla, entregado en la droga, en el sicariato, fumando marihuana, las hojas de la Biblia. Sabía que era hundir un cuchillo, sabía que era dispararle a una persona en la cabeza. Y esperando un joven para matarlo con el arma al lado, me puse a fumar marihuana en las hojas de la Biblia, y en la hojita en que me iba a trabar, me puse a leer y me llegó la luz. Y entendí la necesidad del cambio.
Y empecé a dejar mis amistades, a alejarme del grupo, empezaron a matarlos a todos ellos y mis cadenas empezaron a romperse y a caerse. Ya no fumaba marihuana, ya no tomaba alcohol, ya no me hacía con los muchachos. Cada vez sentía más libertad en mi vida, hasta que tomé la decisión de pasar las 3 puertas. Voy a arrepentirme, me voy a bautizar y voy a ser lleno del Espíritu Santo. Y tomé esa decisión y pasé. Fueron puertas de hierro, es verdad. Hubieron obstáculos, hubieron tropiezos, casi que no se toma la decisión. Yo lloraba dejando la marihuana, lloraba dejando la droga. Para mí fue una puerta de hierro dejar eso. Pero como dice la Biblia, la puerta se abrió sola. Amén. Dios tiene el poder para abrir esas puertas. Dios tiene el poder para darnos esa fuerza de voluntad que nosotros a veces no encontramos. Pero para tener esa fuerza de voluntad se necesita obediencia. Porque el ángel le dijo, levántese, y dice que él lo hizo así, inmediatamente. Necesitamos obedecer a la palabra de Dios y necesitamos una iglesia orando. Amén. Vamos a orar por los amigos que están en este momento. Vamos a orar en este momento por estas peticiones, por los que están enfermos, por los que están atados, por los amigos que están en este culto, por estas más de 22 personas que le estamos dando estudio bíblico. Vamos a empezar, iglesia, a interceder por ellos. Vamos a sacar un día de ayuno exclusivamente por ellos, para que se abran esas puertas, para que se caigan esas cadenas. Levante esa oración con fe. Señor Jesús, Padre del cielo, en esta tarde estamos delante de ti.